Hola muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Seguimos con nuestras famosas contingencias. Ya como sabemos estamos, bueno, contingencia, porque es una sola contingencia. Como saben ya estamos en la famosa fase 3. A partir del día de mañana, supuestamente ya no vamos a circular algunos carros, bueno, los que tengan engomado verde el día de mañana. Y pues ya se están tomando otra serie de medidas. Mientras tanto, pues nosotros tenemos que seguir dando pie a nuestro curso, como se los exterioricé por ahí en el chat. Necesito que pongan mayor atención. Las últimas cápsulas me han llamado muchísimo la atención. Al principio empezaron a meterse muchos para ver de qué se trataba el tema, etcétera. Y las últimas, pues, de plan, una visita, dos visitas, cinco visitas, ninguna visita. Eso quiere decir que, digo, yo entiendo que estén trabajando y por eso lo he hecho de esta manera, para darles a ustedes la mayor facilidad. Muchos profesores no quieren hacer esta dinámica porque no se quieren grabar, porque los alumnos los van a criticar, porque prefieren dejar trabajos, porque quieren hacerlo de otra manera y lisa y llanamente, o porque quieren cumplir horarios. A mí me interesa que ustedes aprendan, me interesa que ustedes en la comodidad de sus hogares, obviamente ahorita con este tema que está, y también en los tiempos que ustedes estimen pertinente, puedan ver y puedan documentarse, pero también no abusen. No han estudiado debidamente y eso yo lo puedo saber porque ni siquiera se han metido a leer, ni a ver, ni a escuchar las cápsulas. Y eso sí ya no me gustó, porque también, aparte de ser abogado, soy educador y también me tengo que cerciorar de que ustedes estén eh, trabajando y aprendiendo bien. No se trata nada más de subirle las cápsulas y hay los alumnos que se entiendan como puedan. No, yo me tengo que cerciorar de que ustedes están aprendiendo. Si ustedes no me dan la retroalimentación, yo no puedo hacer más por ustedes. Son un muy buen grupo, desde el principio yo lo he percibido, pero pues tienen que poner más empeño. Yo sé que hay muchas actividades y por eso lo hago de esta manera. Eh, Porque yo quiero que ustedes tengan la comodidad y tengan la accesibilidad para poder estudiar en esta contingencia y todo esto. Pero por favor, pónganse al corriente. Hay alumnos por ahí que entiendo que ni siquiera se han metido o que no están en el chat y eso sí me preocupa. Todos tendrían que estar en el chat. Los que no están en el chat ni en la lista no los voy a poder evaluar, ¿ok? Entonces, si no están en el chat, tienen un problema. Incorpórense a la brevedad, pónganse en contacto con sus amigos, con sus compañeros, con la jefa de grupo y urge que lo hagan de esta manera, ¿ok? Porque en breve empezaremos a diagnosticar y hacer esa serie de ejercicios tendientes a cuantificar qué tanto han entendido, han comprendido las cápsulas. No es subirlas y ya, es que yo les dé el respaldo, les resuelva dudas y reafirme los conocimientos que les estoy transmitiendo a través de estas breves reseñas, ¿ok? Sin más que decir, vamos a continuar nuestros temas. Seguimos dando continuidad a los temas de derecho agrario. Hemos estudiado en los últimos días cuáles son los tipos de tierra y cuáles son los tipos de asentamientos que podemos estudiar desde el punto de vista agrario. Hablamos de las fincas o de las parcelas en cuestiones urbanas. Empezamos a hablar de una serie de requisitos para constituir sociedades en materia agraria y lo último que tocamos, que vamos a pormenorizar en las clases subsecuentes, va a ser el tema de las comunidades, ¿ok? Ese tema de las comunidades es importante porque hablábamos las últimas sesiones de temas propios como la expropiación. Recuerden que el Estado puede expropiar una tierra por causa de utilidad pública. Eso significa que si el Estado considera que debe de haber una obra o debe de haber una acción determinada a través de un acto administrativo tendiente a beneficiar a la sociedad, y si se tiene la necesidad de expropiar, aunque se afecte de una manera concreta una finca o una tierra que originalmente había conferido esa propiedad del Estado a favor de un cúmulo o un conjunto de personas que conforman un ejido, se va a expropiar por causa de utilidad pública. No hay ningún mecanismo de defensa en contra de esa expropiación, pero sí en contra de la indemnización que en un momento dado puede llevar a cabo el Estado, que tiene que dar en un momento dado el Estado. Y derivado de este tipo de situaciones, también en los ejidos pueden habitar una serie de comunidades. Vamos a empezar a hablar hoy de estas comunidades, de los famosos comuneros. ¿Quiénes son los comuneros? Esa serie de grupos o esa serie de personas que están asentadas en un momento dado en una comunidad, en una tierra,
en un asentamiento, en una parcela, muchos de ellos han sido despojados o desapropiados de su parcela, de su tierra, y este tipo de núcleos que además han quedado en estado de indefensión, tienen ciertos derechos, derechos a ser reconocidos, se reúnen a esta serie de grupos, a estos comuneros, que son reconocidos naturalmente por la ley agraria, se les reconoce este carácter, hay un reconocimiento de las comunidades en la propia ley agraria y depende de acciones, ¿ok? ¿Qué acciones tengo que llevar a cabo de acuerdo a la ley agraria para que yo sea reconocido como una comunidad, como un conjunto de personas asentadas en un territorio, ¿ok? Que fueron en algunos supuestos despojados de su tierra o simplemente quieren ser reconocidos en un ejido, ¿ok? Hay un conjunto de personas o que fueron desapropiados o que por alguna razón quieren pertenecer a un ejido, hay una comunidad, esos son los comuneros, personas, un conjunto, un grupo o un cúmulo de personas cuyos derechos quieren que se reconozcan en un ejido propiamente, ¿ok? ¿Y de qué manera pueden ser reconocidas estos comuneros o este conjunto de personas? Obviamente hay que, en algunos supuestos hay que acudir al tribunal para que se les reconozcan esos derechos. Hay una acción en naturaleza agraria, para que lo entiendan, se puede plantear un litigio, una acción de restitución de tierras. Aquellas personas o aquellas comunidades que fueron desposeídas y desapropiadas de sus tierras, a través de un juicio, nosotros a través de una acción como abogados lo referimos, a través de un juicio se puede hacer una acción de restitución, puedo yo demandar la restitución de la tierra que fue despojada a mi comunidad, ¿ok? También se puede plantear a través de una figura que se le conoce como jurisdicción voluntaria. Yo acudo ante un juez, pero no necesariamente para plantear un pleito. Siempre que escuchamos que vamos a meter al juez o vamos a involucrar al juez, lo primero que atendemos son pleitos, y no necesariamente es así. Los jueces tienen una serie de atribuciones que no necesariamente son o se refieren a litigios o a controversias. Los jueces también tienen facultad para establecer situaciones de hecho y de derecho, ¿ok? Entonces yo planteo, sin que haya pleito, una comunidad por sí misma, obviamente nombrando o designando un representante común, puede designar una serie de diligencias o una serie de trámites ante el juez para que finalmente el juez, a través de una sentencia, a través de una resolución, pueda reconocer los derechos de estas comunidades o de estos miembros conocidos como comuneros, y de esta manera pues se les reconocerán derechos. Vamos a verlo y a estudiarlo más adelante. A los comuneros, que se les reconoce propiamente con esa calidad de comuneros, se les reconoce una calidad y una serie de derechos, ¿ok? También a través de la resolución de un juicio, obviamente si yo tengo que pelearme con un ejido o si tengo que plantear alguna controversia para yo conservar mi calidad de comunero, para conservar ese régimen o ese estado comunal, yo puedo plantear un juicio y de esa manera pues yo finalmente seré reconocido de esa manera y tendré derechos y obligaciones consecuentes, ¿ok? Hay unos procedimientos que se llaman procedimientos de conversión de ejido a comunidad. Si yo soy un ejido y en ese sentido quiero volverme una comunidad para ser reconocida o ser reconocida no solo en ese, sino en otro ejido, también puedo hacer un proceso de conversión. Ya no voy a ser ejido, ahora voy a ser una comunidad para que reconozcan mis derechos en un momento dado, el Estado o en otro ejido, ¿ok? Ese es el sentido. Entonces, ¿qué efectos tiene o para qué sirve este tema? ¿Para qué me interesa que me reconozcan como comunero? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que en ese sentido podría tener? Pues número uno, yo tengo como comunidad, me van a reconocer una personalidad jurídica propia. Recuerden que hay personas físicas o morales, y en ese sentido una comunidad o los comuneros serán reconocidos como una persona moral con capacidad de goce, capacidad de ejercicio, y obviamente van a reconocer mis derechos de propiedad respecto de las tierras, ¿ok? Van a reconocer los derechos de propiedad de mis tierras, y esos son dos efectos. Uno, se me reconoce la personería. Yo soy considerado como persona en derecho, tengo personalidad jurídica y me van a reconocer la propiedad que yo tengo respecto de mis bienes, ¿ok? Ahora, si hablamos de bienes comunales,
Se tiene que hablar de una figura. Recuerden ustedes que el comisariado también tiene ciertas funciones en todo el ejido, pero si hablamos de comunidades, se tiene que nombrar y designar un comisariado ejidal. Es el segundo efecto de la constitución o de la creación de un ejido. El primero es reconocimiento de personalidad jurídica propia y capacidad de goce y de ejercicio, ¿ok? Y además me está reconociendo los derechos de propiedad que tengo respecto de mis tierras. El segundo, vamos a constituir, vamos a crear, vamos a dar génesis a un comisariado comunal, ¿ok? Para que delimite los parámetros, para que sea representante de esta comunidad y para que el órgano de vigilancia en un momento dado comunal pueda verificar el legal desempeño de esas personas, ¿ok? Ahora, también genera otro tipo de consecuencias de derecho. El hecho de que yo constituya, o cree más bien una comunidad, genera en sí mismo una serie de derechos especiales para estas comunidades o para estos comuneros. Genera derechos especiales. Los derechos de los comuneros son inembargables, no se pueden embargar, son imprescriptibles, no se pueden perder por el simple recurso del tiempo, son inalienables, no se pueden, por sí mismo, no se pueden embargar ni se pueden enajenar. Por la general no se pueden transmitir esas propiedades comunales, una sola persona no los podría transmitir. Entonces, fíjense cómo genera una serie de derechos. A menos, la excepción a la regla es que estos derechos de comunidades, de los comuneros, se aporten a una sociedad. Recuerden ustedes que el ejido, para el legal desempeño de sus funciones, puede también optar por crear alguna sociedad de tipo mercantil, o incluso hay sociedades de naturaleza agraria, como vamos a estudiar en clases subsecuentes y en los próximos minutos, ¿ok? Pueden crear una sociedad, y cuando yo creo una sociedad, naturalmente cada uno de los miembros o cada uno de los fundadores o cada uno de los socios o de los accionistas lo representan en una parte social. Y esa parte social la tengo que aportar a esa sociedad o a ese ente, ¿ok? Esa es la excepción a la regla, por virtud de la cual las tierras de la comunidad pudieran ser transmisibles o enajenables, ¿ok? Pero por ley general no se pueden transmitir, no se pueden enajenar, ¿ok? Hay derechos y obligaciones comunes conforme a la ley agraria, como lo estima. Hay derechos y obligaciones comunes entre los comuneros y entre los miembros de otros ejidos o de otras comunidades, y también se tiene que llevar a cabo un estatuto comunal. ¿Cuáles van a ser las reglas de nuestra comunidad? Ese estatuto comunal lo van a hacer los miembros, todos aquellos comuneros que sean reconocidos como tal. Se van a hacer a través de una asamblea. Obviamente vamos a designar cuáles son nuestros derechos, cuáles son las reglas del juego, cómo vamos a desempeñarlos, y pues también los comuneros puedan usar y disfrutar propiamente sus tierras. Tienen ellos derecho a percibir beneficios. Recuerden ustedes que hablábamos en sesiones anteriores del usufructo, el derecho para usar y disfrutar las parcelas. Si yo tengo derecho como comunero a una porción territorial, lo lógico es que también tenga derecho a disponer, a utilizarla, ¿ok? También puedo transmitir esos derechos, los derechos respecto de los derechos respecto de la porción de tierra que yo tenga como consecuencia directa de la constitución de un régimen comunal. Yo los puedo transmitir, los puedo ceder, ¿ok? Pueden establecerse, hay unos temas, o hay una figura que se llaman los famosos subcomuneros. Pueden establecerse subcomuneros, que son personas que los propios comuneros establecen para que administren debidamente sus tierras y la manera en que lo explotan, ¿ok? Estas comunidades se rigen por sus propias leyes, por su reglamento, por la ley agraria y supletoriamente por las reglas de los ejidos, ¿ok? Ellos van a tener sus propios estatutos, obviamente los estatutos del ejido. Recuerden ustedes que el ejido tiene un reglamento interno, y si hablamos de comunidades, ¿qué va a prevalecer? Por las reglas de la comunidad. Pero si las reglas de la comunidad, al momento de yo hacer estos estatutos, hay alguna laguna o hay alguna imperfección o hay algún tema que no quedó propiamente claro, pues lo voy a suplir con los estatutos o con las normas que se desarrollen propiamente en el ejido al que pertenezco, ¿ok? Vamos a hablar de otro tema importante, que es lo que comentábamos, a lo que dábamos pie hace rato, y me estoy refiriendo a las sociedades de naturaleza rural. Naturalmente son sociedades o son entes de naturaleza agraria. La ley las considera o las llama sociedades rurales, y esas sociedades rurales también son personas morales, y como todas las sociedades en general,
tienen finalidades específicas, ¿ok? Las sociedades rurales están compuestas por miembros de ejidos, por miembros de comunidades, y el objeto de la sociedad tiene que ser muy claro. ¿Qué hace una sociedad de naturaleza rural? Ser rural, precisamente. Pues son una serie, las sociedades rurales se forman o se desarrollan con una intención común. Todas las personas que vayan a constituir o vayan a crear una sociedad rural se unen, son una serie de uniones que sirven para coordinar las actividades productivas, de asistencia mutua, de comercialización u otra serie de actividades naturalmente no prohibidas por la ley, para poder explotar, para poder desarrollar o para poder acelerar o aprovechar de una manera más pormenorizada cuáles son los temas de naturaleza agraria, toda la materia que yo tengo y todo lo que pertenece al ejido y a la comunidad. De esta manera yo lo puedo explotar, ¿ok? Todos los productos o la materia prima que yo tenga dentro de una comunidad o dentro de un ejido puede ser explotado de una mejor manera a través de una sociedad rural. Ya no es una sola persona la que va a hacer esta serie de explotaciones rurales. Ya es un conjunto, un cúmulo de personas, ¿ok? Vamos a hablar entonces del ejido. Puede ser que un ejido vaya a constituir una sociedad rural, o puede ser que varios ejidos vayan a constituir una comunidad rural, ¿ok? Se requiere para la constitución de la empresa, naturalmente tenemos que hacer una serie de estatutos, tiene que ser a través de una asamblea, cada núcleo que participa va a tener un voto, las personas que van a conformar esta sociedad rural tienen que proponer las reglas del juego, tienen que proponer los estatutos, se materializan a través de una asamblea, va a haber una participación. ¿Qué vas a aportar tú? ¿Cuál va a ser tu participación en la sociedad rural? Y se van a designar los delegados. A ver, ¿quiénes van a ser las personas que van a representar a esta sociedad rural? Naturalmente, en un momento posterior, se tiene que formalizar ante notario público y se tiene que inscribir en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? La inscripción en el Registro Agrario Nacional, recuerden ustedes que es para que surta efectos frente a terceros, ¿ok? A eso se refiere el Registro Agrario Nacional. Esta constitución se hace ante notario público con todos los requisitos establecidos por la ley. Hay una serie de uniones. Las uniones de ejidos también pueden constituir empresas, no necesariamente de tipo rural o con incidencia en aprovechamiento a los bienes o a la materia prima del ejido a que pertenecen, pero con el fin de beneficiar toda esta producción y toda esta serie de actividades concatenadas para que tanto la economía interna del ejido como para que la economía del país pueda desarrollarse de manera satisfactoria, es que se constituyen esas empresas, ¿ok? O sociedades rurales, una serie de asociaciones tendientes a llevar a cabo esas actividades propias del ejido, pero que ahora vamos a hacer todos. Ya no solamente las personas del ejido van a explotar la tierra, lo van a hacer a lo mejor varios ejidos o ejido con comunidad o varias personas en general, ¿ok? Es una persona moral, es un régimen muy específico de sociedad, y recuerden ustedes que las sociedades de tipo rural se inscriben en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? En la asamblea se van a determinar cuáles son los derechos y obligaciones, cuáles van a ser los estatutos de la sociedad, qué deben de contener los estatutos. Por ahí hablamos cuál es el fundamento jurídico de las sociedades de producción rural. Vamos a manejar el 111 de la ley agraria, y naturalmente en los estatutos deben de venir ciertos elementos o ciertos parámetros fundamentales. Número 1, necesitamos saber cuál va a ser la denominación o cuál va a ser la razón social de esta sociedad rural, cuál va a ser el objeto, cuál va a ser el capital, cuál va a ser la duración, cuánto va a durar esta sociedad. Generalmente se le pone indefinido. Hay algunos pensadores o algunos abogados que le ponen 99 años, hay otros que les ponen 100, no más de 100.
Hay otros que le ponen indefinido, dicen que está mal ponerle indefinido un acta constitutiva porque en realidad no estás planteando un tiempo específico. Lo cierto es que la gran mayoría de la gente le pone 99 años. Si dentro de la participación rural puede haber admisión de extranjería, esto es muy importante. Recuerden ustedes que uno de los requisitos en el tema agrario es que seamos mexicanos, ¿eh? Entonces, se puede admitir participación de dinero extranjero, de capital extranjero. Según la ley podemos por ahí hacer algún esquema para que haya cláusulas que puedan admitir capital extranjero, que se consideran como nacionales una vez que aporten ese capital a una sociedad rural, porque la sociedad rural es mexicana y tiene personalidad jurídica propia, entonces la sociedad rural siempre va a ser mexicana. El dinero, pues podemos platicarlo, puede ser extranjero, puede ser nacional, ¿ok? Entonces la denominación, el objeto, el capital social, la duración, si se admiten o no se admiten extranjeros, ¿ok? Es muy importante. Denominación o razón social. Objeto. Duración. Cláusula de admisión o de exclusión de extranjeros, ¿ok? Todos estos temas son propios de un acta constitutiva. ¿Quiénes van a ser los representantes legales? ¿Qué se aporta o qué aporta cada uno de ellos? Obviamente la duración, se inscribe en el Registro Agrario Nacional y con esto terminaríamos propiamente de una manera muy general cuáles son los estatutos que básicamente tendría una sociedad rural, ¿ok? El capital debe de venir bien definido y es muy diferente el objeto que el capital. Vamos a seguir hablando de las sociedades de producción rural o las sociedades rurales en las clases subsecuentes porque es un tema que tenemos que aterrizar de manera pormenorizada, es uno de los temas más importantes del derecho agrario. Vamos a asimilar estos conceptos, sigan viendo las cápsulas y yo los sigo atendiendo en los canales que ya conocemos, ya saben, WhatsApp, chat, Classroom, correo electrónico, ¿ok? Quedo a sus órdenes y tengan una excelente tarde, muchachos.